Maestra, ya podemos comenzar las clases. Perdón, seguir las clases. Maestra, ya podemos continuar con las clases. Ya, perfecto, gracias. Ya, continuamos. Continuamos con las clases. Ahora vamos a ver ejecución contractual. La última fase del proceso de contratación. Luego de ya el proceso de selección queda consentido la buena pro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya se encuentra consentido la buena pro, el postor adjudicado tiene 8 días para presentar sus documentos para perfeccionar el contrato. ¿Y qué es el contrato? El contrato es un acuerdo de 2 o más partes para crear, para regular, para modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, en el cual por lo menos una de las partes es la entidad de la administración pública. Entonces hay que tener en cuenta qué es el contrato. Es necesario tener en cuenta estos términos. Cuando hablamos de contrato vigente, ¿cuándo el contrato se encuentra vigente? Muchos a veces se preguntan, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando mi contrato está vigente? Cuando el contrato está vigente, nosotros podemos realizar diversas modificaciones contractuales. Podemos suspender el plazo, podemos hacer adicionales, podemos hacer reducciones y podemos hacer ampliaciones de plazo. Entonces, vamos a tener todas esas modificaciones. Aquí más o menos se ha establecido un flujograma en caso de licitaciones públicas y concursos públicos. Cuando se otorga la buena pro en estos dos tipos de procesos de selección, nosotros tenemos 8 días hábiles para poder consentir la buena pro. Mientras en adjudicaciones simplificadas, consultoría individual y comparación de precio, ¿cuántos días tenemos? 5 días hábiles para consentir la buena pro. Y si en caso tenemos una sola oferta, solo se ha presentado una empresa en nuestro proceso de selección, en cualquier de los procesos antes mencionados, ¿qué hacemos? Vamos a consentir el día siguiente, dice, ¿no? El día siguiente lo consentimos. Al día siguiente de otorgado la buena pro, lo consentimos, la buena pro, para poder continuar. En estos plazos de 8 días, 5 días, es para que puedan apelar. Si solo uno
se ha presentado, ni modo que él se va a apelar, ¿no?, a su otorgamiento de buena pro. Entonces, por ello que la norma ha previsto ya no esperar en caso exista solo uno. Asimismo, es necesario precisar que estos plazos de consentimiento pueden ser afectados por una apelación, como les mencioné en anterior diapositivas, pueden apelar y esto va a quedar suspendido, y entonces ya no se va a poder consentir dentro del plazo establecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí hablamos que va a quedar administrativamente firme. ¿Cuándo va a quedar administrativamente firme? Cuando emite la resolución. Puede ser el tribunal o la entidad. Emite la resolución, resuelve y dice, ¿sabes qué? ¿Te doy la razón o no te doy la razón? Si no le da la razón, vamos a tener que continuar con nuestro proceso y va a tener que firmarla, el contrato. Pero si en caso le da la razón y declara nulo, vamos a tener que retroceder todo el proceso. Es necesario tener en cuenta que la entidad puede negarse a suscribir el contrato. ¿Cuándo nosotros como entidad nos vamos a negar a suscribir el contrato? Por recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento, por norma expresa, porque desaparece la necesidad debidamente acreditada. Por estas tres causales nosotros nos podemos negar a suscribir el contrato. Pero es necesario, es importante precisar que si nosotros nos negamos a firmar contrato, no vamos a poder convocar el mismo proceso durante ese ejercicio presupuestal, durante ese año, salvo que fue por recorte presupuestal. Asimismo, el postor puede negarse a firmar el contrato. ¿Y cuáles son los supuestos? ¿En qué causales ellos pueden sujetarse para negar a firmar el contrato? Imposibilidad física o jurídica declarado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Negación injustificada o pérdida automática de la buena pro. Por ejemplo, ellos, si no llegan a suscribir el contrato, nosotros lo podemos declarar pérdida de buena pro. Cuando no cumplen con subsanar los documentos que nosotros le hemos observado como entidad para la firma de contrato, nosotros podemos declararle pérdida de buena pro y luego esto va a ser sancionado. Entonces es una negación injustificada. Pero si ellos acreditan su imposibilidad jurídica o física, ahí sí no le vamos a sancionar, ¿no? Pero eso dice declarado por el Tribunal de Contratación del Estado. ¿Cuáles son los plazos para nosotros poder firmar el contrato? Tenemos de consentido 8 días para, como postores, presentar nuestros requisitos para perfeccionar el contrato y ya presentamos nuestros documentos por mesa de partes. La entidad tiene 2 días para que pueda suscribir nuestro contrato, dos días hábiles. Luego de los 2 días hábiles,
si bien es cierto, puede existir observaciones a nuestros documentos. Tal vez una que otra cosa hemos presentado mal o tal vez hemos omitido también, ¿no? En la presentación. La entidad nos va a notificar, nos va a decir, ¿sabes qué? Subsáname estas observaciones. Nos puede dar hasta un plazo máximo de 4 días hábiles. Nos dice, subsana y me presentas nuevamente. ¿Y qué va a hacer el postor? Ya, te subsano toda la información. Y nuevamente la entidad evalúa y suscribe el contrato. Pero puede pasar que nuevamente durante la subsanación o evaluando los documentos subsanados adviertes que falta documentos. ¿Podemos pedir otra subsanación? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, estimados participantes? ¿Podemos pedir otra subsanación? A ver, si no pueden hablar, escriban. ¿Existe doble subsanación? No existe doble subsanación. Nosotros solamente una vez podemos solicitar subsanación. Si no subsana, automáticamente le vamos a tener que declarar pérdida de buena pro. No se puede perfeccionar el contrato por culpa de la entidad en las siguientes razones. Porque dentro del plazo establecido, el postor de la buena pro, pues, si nosotros como entidad no suscribimos el contrato, ¿qué puede hacer el postor? El postor puede requerirlo a la entidad y le dice, ¿no sabes qué, entidad? Ya pasaron el plazo, yo me acerqué el día tal y el contrato no estaba listo. Así que te otorgo un plazo de 5 días hábiles para que puedas suscribir el contrato. Caso contrario, ellos nos pueden declarar la pérdida y ellos ya no van a tener ninguna responsabilidad ellos, ¿no? No lo van a tener ninguna responsabilidad. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros, con la entidad? Ya no vamos a poder convocar el mismo objeto en el ejercicio presupuestal. Y esto va a acarrear responsabilidad al funcionario, ¿no? ¿Quién es el que ha ocasionado que no se suscriba? Y ya pues ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Nos va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a dejar sin efecto el otorgamiento de buena pro y ya no va a estar obligado a que pueda suscribir el contrato y no va a tener ninguna responsabilidad. Así que ya nosotros no le podemos decir, no te voy a sancionar. No. Cuando no se perfecciona el contrato por culpa del postor, ahí sí ellos van a perder la buena pro. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver al segundo de la orden de prelación. Le vamos a llamar, le vamos a adjudicar, lo vamos a otorgar la buena pro, subimos el otorgamiento de buena pro y la empresa tiene ya sus plazos para que pueda perfeccionar el contrato. Y si el segundo tampoco no suscribe, al tercero, ¿no? Al tercero le podemos llamar. Eso también ya en la última modificación hizo la aclaración el OCE y señaló que sí nosotros podemos seguir llamando a los postores que están detrás, ¿no? Detrás. Si la empresa no ha sido calificada, porque solo calificamos a 2,
Entonces, no. Entonces se reúne el comité y califica a los que no han sido calificados y pueden otorgarle la buena pro al tercero. Y en caso de obra, ahí tenemos 4 oportunidades. 4 oportunidades, ¿no? 4 oportunidades para poder nosotros pedirle a los postores que suscriban contrato. Y si no se da en esas 4 oportunidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar desierto. La norma también precisa que nosotros podemos perfeccionar el contrato a través de una orden de compra o una orden de servicio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando son bienes y servicios en general, el valor estimado sea por debajo de 200,000, igual o menor a los 200,000. Y cuando tenemos procesos por relación de ítems, cuando el monto del ítem esté también igual o menor a los 200,000. Y en caso de comparación de precio, también lo vamos a perfeccionar con orden de compra u orden de servicio. Y en el caso de catálogo de acuerdo marco, igual, ¿no? Se perfecciona con orden de compra u orden de servicio. Es necesario precisar cuáles deben incluirse las cláusulas obligatorias. Las cláusulas obligatorias en el contrato son garantía, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. Y en caso de obras, vamos a incluir una cláusula que identifique los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Esa es una de las cláusulas obligatorias en caso de ejecución de obra. La garantía de fiel cumplimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay algunas excepciones en las garantías. ¿Quiénes no nos pueden presentar la garantía? Cuando se tratan de bienes y servicios menores a los 200,000. Entonces ellos nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo estoy exonerado, yo me acojo a la excepción porque mi monto es menor a los 200,000. Y nosotros no podemos exigirlo, ¿no? No podemos exigirlo en cumplimiento a la normativa, porque nos estaríamos yendo contra el principio de legalidad. Cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos del ítem sean menores a, iguales o menores a los 200,000. Cuando las compras corporativas, cuando el contrato a suscribir por la entidad sea menores a 200,000. Cuando se trata de adquisición de inmuebles, no tiene topes, cualquier monto no necesita garantía de fiel cumplimiento. Arrendamiento de bienes de muebles o inmuebles. Igual, ¿no? Si vamos a hacer arrendamiento de fotocopiadora, vamos a solicitar garantía de fiel cumplimiento si nuestro contrato es por 500,000. ¿Vamos a solicitar? ¿Qué dicen, chicos? No lo vamos a solicitar porque estamos hablando de un arrendamiento de un mueble. Y contratos complementarios. Nos habla de contratos complementarios, ¿no? Si bien es cierto, un contrato complementario es un nuevo contrato. Son con las mismas condiciones del contrato principal, pero es un nuevo contrato. Si vamos a suscribir un contrato complementario de un monto de 900,000, es el contrato principal, y nuestro contrato complementario es 100,000, ¿vamos a pedirle?
No le vamos a pedir, porque el monto del contrato es solo 100.000 del contrato complementario y está dentro de las excepciones. Cuando hablamos de garantía por adelantos, en caso de los adelantos, es necesario tener en cuenta nuestras bases, ¿no? Si han establecido que se puede otorgar adelantos. En bienes y servicios, por ejemplo, se dan hasta un 30%. Y, por ejemplo, en el caso de obra no es así. Acá hablamos de adelantos directos y adelanto de materiales o insumos. En caso de los adelantos directos son hasta 10%, ¿no? Hasta 10% del monto del contrato original. Y en caso de adelanto de materiales o insumos es hasta el 20% del monto del contrato original. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y cuando damos adelantos, vamos a pedir garantía por el monto íntegro. Si está pidiendo el 30% en bienes o servicios, nos tiene que dar la garantía por el 30%. Ahora vamos a hablar de modificaciones al contrato. Tenemos las modificaciones, las adicionales, las reducciones y las ampliaciones de plazo. Para ello, vamos a hablar cada uno de ellos. Es necesario tener en cuenta cuando hablamos de un contrato original y cuando hablamos de un contrato vigente. Un contrato original, ¿qué nos dice la norma? Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas y la oferta ganadora. Mientras un contrato vigente es el contrato original que ha sido afectado por las modificaciones al contrato, tales como reajustes, ampliaciones de plazo, adicionales, etc. ¿Qué entendemos en esto? Si nosotros vamos a suscribir un contrato y ese contrato no tiene ninguna modificación, vamos a hablar de un contrato original porque no tiene ninguna mancha, como decimos, ¿no? Pero cuando ya tiene ampliaciones, cuando tiene reajustes, cuando tiene adicionales, cuando tiene reducciones, cuando ya ha variado, sea en plazo o en monto o algunas condiciones, ya hablamos de un contrato vigente. Entonces vamos a tener en cuenta todo esto para poder ver las modificaciones, porque en algunas vamos a decir que aplica del contrato original y en algunas del contrato vigente. Ya, como les dije, las modificaciones, vamos a hablar de las prestaciones adicionales, de las reducciones a las prestaciones, las autorizaciones de ampliación de plazo y las otras modificaciones. ¿Qué nos dice en los adicionales? En los adicionales, la norma nos dice es un aumento de las prestaciones. Tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. El área usuaria debe sustentar la necesidad del adicional. Es necesaria la emisión de una resolución por el titular de la entidad. También esta puede ser delegado, ¿no? El costo se determina en base a las especificaciones técnicas, términos de referencia o por acuerdo entre las partes. Límite cuantitativo 25% del monto original, es decir, de lo que se ha suscrito el contrato, de ese monto que ha firmado.
al inicio. Es necesario contar con la asignación presupuestal. Se debe aumentar el monto de la garantía en forma proporcional. Entonces, aquí cuando hablamos de adicionales, por ejemplo, hemos hecho un proceso de adquisición de muebles. Muebles para todo el personal administrativo. Ya, hemos comprado, 100 muebles, 100 mesas, ¿no? 100 escritorios y ya. 100 escritorios con ciertas características y todo. Sin embargo, el área de recursos humanos nos dice, ¿sabes qué? A través de un proceso CAS se ha convocado y hemos aumentado para el área administrativa 10 plazas. Y ahora no tenemos muebles. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, teniendo en cuenta que la necesidad se ha identificado luego de que nuestro contrato se ha suscrito o de que nuestro proceso ha iniciado, teniendo en cuenta eso, podemos hacer un adicional. Podemos sustentarlo, que es necesario adquirir esos 10 muebles más para lograr la finalidad del contrato. Y teniendo en cuenta esa estructura de precios, podemos adicionarlo. Y es igual, en caso de uniformes, por ejemplo, compramos 100 uniformes. Sin embargo, la oficina de personal nos dice, ¿sabes qué? Han renunciado de los 100 durante el proceso y todo, hasta que firme el contrato y todo, 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer esos 10? Tiene sus medidas de ese personal, no lo podemos dar a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reducción. Sustenta las condiciones y podemos reducir la prestación y ya no le pagamos por eso, por esa cantidad, ¿no? Porque no podemos comprar más de lo que realmente corresponde. Asimismo, la norma nos dice que no necesariamente puede ser igual. O sea, un adicional puede ser distinto a la prestación, o sea, con distintas características, pero siempre en cuando es necesario para cumplir la finalidad del contrato. Entonces, vamos a tener en cuenta todo eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer si cuando realizamos el adicional? Vamos a solicitarle a la empresa que nos brinde la garantía, ¿no? Por ese monto, por el 10% del monto que vamos a hacer la adicional. En caso de la reducción es lo mismo, solamente es para abajo, ¿no? Un 25%. También lo aprueba con resolución y todo eso. Las ampliaciones de plazo, todos conocemos, podemos solicitar ampliaciones por causas, por ejemplo, por atrasos o paralizaciones que no sean imputables al contratista, que sean ajenas a su voluntad. ¿Y cuántos días tienes? 7 días, 7 días contados de culminado el hecho generador, te dice, ¿no? Tenemos que identificar cuál es nuestro hecho generador. Y la entidad tiene 10 días para que se pueda pronunciar. Acá el contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional, en caso de los adicionales, ¿no? Si tenemos un adicional, ellos tienen 7 días hábiles para poder solicitar
o si no, de finalizado su hecho generador. Para ello, es necesario identificar y plasmarlo en documento cuál es nuestro hecho generador del retraso. Y la entidad 10 días para que resuelva, 10 días hábiles. Si no resuelve dentro de esos 10 días, ¿qué se considera? Admitido, y le damos la ampliación de plazo. También existen otras modificaciones en el contrato. Podemos hacer otras modificaciones que no sean imputables a las partes, pero que nos van a ayudar también a cumplir la finalidad de manera oportuna y eficiente, ¿no? La norma precisa que estas modificaciones pueden incrementar el precio, pero esto sí o sí tiene que aprobarlo el titular de la entidad y no es delegable, ¿no? Estas prestaciones adicionales de otros contratos. Y sí o sí aquí necesitamos un informe técnico, un informe legal, una resolución y una adenda. Cuando tratamos de otras modificaciones, todo ello tenemos que tener en cuenta para poder aprobarlas. Muchas gracias. Llegamos a la parte final de nuestro curso de contrataciones del Estado. Espero que les haya servido mucho y agradecida con cada uno de ustedes por el tiempo y por las ganas de querer seguir aprendiendo.